Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Vamos a estar en esta primera parte del Shabbat. Saben que normalmente grabamos dos temas, un especial que lo grabamos normalmente antes del libro que llevamos estudiando. Vamos a estudiar los capítulos que nos tocan inmediatamente después de este video de Eclesiástico, pero ahora vamos a estar con el tema que nos corresponde esta semana, que nos ha dado nuestro Padre, nuestro Elohim Todopoderoso, para pues prepararlo, estudiarlo, meditarlo en nuestro corazón y dárselo a todos ustedes. Y se va a llamar Lo Más Grande, y data del estudio del capítulo 9 del libro de Yohanan, de Juan. Entonces, se podría también llamar Lo Más Extraño, porque vemos que la traducción que vamos a leer en determinado verso es cuando dice el ciego, lo más grande es que pasa esto, pero en otras versiones dice, esto es lo más extraño, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos cosas, de las dos traducciones valdría, tanto lo más grande como lo más extraño. Y muchas veces aquello que nos sorprende encaja mejor con aquello que es más grande, ¿no? Porque la capacidad de sorpresa nos aumenta también el tamaño de las cosas, de las circunstancias, de lo que también muchas veces Elohim habla en nuestros corazones. Bueno, pues vamos a estar con el capítulo 9 de Yohanan, de Juan, y vamos a leer en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach en este precioso Shabbat que nos concede nuestro Elohim, aquí desde Linares, provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía. Y va por ustedes en este bendito Shabbat un rico té. Y vamos ya al tema. Dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, capítulo 9. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, los discípulos de Yahshua, a Yahshua, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos desconocían totalmente a Elohim, porque Elohim, y en el Tanakh lo dice, que no pagan hijos por padres, sino que no se diría, de hecho dice en un libro profético, que no se diría que los hijos tienen la dentera, sino que cada cual perecería por su propio pecado. Esto ya lo anunció en el Tanakh. Si los discípulos realmente hubieran estado versados en el Tanakh, nunca se hubieran puesto en la boca esta necedad, porque esto era una necedad, de desconocer totalmente a Elohim. Y además era la explicación menos espiritual, porque aquello que piensa solamente en las consecuencias de las cosas es menos espiritual que aquello que nos hace pensar superar dichas cosas, ¿no? Podemos pensar que sí, que la mayoría de las cosas a las que nos tenemos que enfrentar es por consecuencia de nuestras malas elecciones. Pero también, si miramos más allá, si miramos más espiritualmente, pues vemos que todo esto es para que lo superemos, es para que superemos esas adversidades, esa mala elección que hemos tomado en cierto momento, también estamos llamados a superarlo. Ahora vamos a ver. Ahora en el verso 3, que dice así. Dice, respondió Yahshua, le respondió a esta necedad de los discípulos. Ni él pecó, ni el ciego de nacimiento pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Elohim. Esto, en otras versiones, no dice que no pecó ni él ni sus padres, porque seguramente pecaran, seguramente en algún momento hubieran pecado él y sus padres. Y ahora vamos a ver los padres en qué momento pecan, por cierto. Pero de momento vamos a ver en otra versión el verso 3, porque dice, comentó Yahshua, ni él pecó ni sus padres, sino que es para que se manifiesten las obras de Elohim. Son estas dos versiones iguales, pero en otras versiones dice que no es porque sus padres pecaran. El motivo de quedar ciego no es porque sus padres pecaran ni porque él pecara. En cualquier caso, podemos tomar esto como exculpación que hace el Mashiach, los exculpa de pecado a él y a sus padres, de alguna manera, para decir y para mostrarnos lo que apuntábamos en los versos anteriores, de que el designio para el ciego de nacimiento no había sido la ceguera,
igual que para el que se queda enfermo por un pecado o por una mala situación porque acaba enfermándose, no es el propósito de Elohim que te quedes enfermo, sino que superes la enfermedad. Y entonces el propósito el designio para el ciego no había sido meramente la ceguera, sino superar la ceguera. ¿Para qué? Dice, para que se manifiesten en él las obras de Elohim, una vez superada esta adversidad, esta consecuencia, esta enfermedad. Dice, para que se manifiesten en él las obras de Elohim. Y así es como hay que mirar toda adversidad, todo aquello que sea fruto también de nuestras malas elecciones, de nuestro enfermarnos muchas veces por nuestra tontera, pues debemos de verlo como para esa meta, ¿no? Para que se manifieste en nosotros las obras de Elohim, a fin de que cuando lo superemos. Verso 4. Dice, tenemos que trabajar en las obras que me ha enviado, precisamente está hablando de las obras de Elohim. Dice, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día, llega la noche cuando nadie puede trabajar. Entonces, ahora van a ver que este milagro, llamado milagro, se hace en Shabbat. Abrirle los ojos al ciego de nacimiento se hace en Shabbat. Pero él dice, nuestro Mashiach, explica que tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, esto es, en las obras de Elohim, mientras es de día. Trabajar en las obras de Elohim no es contradecir el Shabbat, pues de ningún modo. ¿Por qué? Porque trabajar en las obras de Elohim es Shabbat. Trabajar en las obras de Elohim es moverse en el reposo, en el Shabbat. ¿Por qué? Porque no son tus obras, son las obras de Elohim, entonces descansas en él. Cuando dice, mientras es de día, ¿y el día quién era? El día era él, era la Or del mundo personificada en ese momento. Y dice, llega la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Y cuándo viene la noche? Cuando lo desplazan a él, que es la luz, que es la hora. Lo desplazan, lo impiden y entonces viene la noche. Por eso en el mundo se ha ceñido espiritualmente la noche. ¿Por qué? Porque lo han desplazado y han impedido sus obras. Han impedido sus obras y encima lo acusaban de no guardar el Shabbat. A él, ¿no? Que era la misma hora del mundo y que nos hace trabajar en Elohim, porque trabajar en Elohim es descanso. Entonces, verso 5. Dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la hora del mundo, la luz del mundo. De manera que cuando estaba aquí con ellos, estaba hablándoles esta palabra, el mundo estaba siendo alumbrado mientras él estuvo aquí, terrenamente. ¿Y cuando vino la noche? Lo volvemos a repetir. ¿Cuándo se ciñó la noche en el espiritual de este mundo? Pues cuando hubo rechazo del Mashiach, cuando no lo entendieron, cuando lo desubicaron, cuando impidieron sus obras, como van a impedirlo aquí, o tratar de impedirlo, meneando todo el fariseísmo para acusarlo y todo lo que se movió aquí en este hecho, en este portento. Ahora vamos a leer el verso 6. Que dice así. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Entonces, lo que le da en los ojos de este hombre ciego es su mismo ADN. El ADN divino lo pone en los ojos del hombre. El ADN divino lo pone en los ojos del hombre. Y hace tal y como hizo en Edén, en el Gan Edén, cuando dice que también del polvo de la tierra, claro, del polvo solo no puede formar, tiene que haber un agua, tiene que haber un elemento líquido. Y en este caso fue la saliva.
Entonces, en Bereshit 2.7 pueden ustedes leerlo. Vemos que el hombre, bueno, lo vamos a ver en Bereshit 2.7. En Bereshit, Génesis 2.7, dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus narices aliento de vida, esto es Ruach, espíritu, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que noten esto. El hombre, luego también se dice en el Brit Hadashah, se confirma esto, de que tiene que nacer del espíritu y del agua. Tiene que nacer del espíritu y del agua. Dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Elohim. Y noten esto, no puede ver el reino de Elohim. Entonces, hacen foco precisamente de los ojos, ¿no? De ver el reino de Elohim. Bueno, pues esto es lo que nos va a enseñar nuestro Mashiach, a ver el reino de Elohim. ¿Cómo? Naciendo de Ruach, de espíritu, y de agua, que es saliva. ¿Cómo? Pues naciendo de agua y del espíritu, dejándose acoplar en el mismo organismo, en el mismo órgano de los ojos, el ADN divino. ¿Para qué? Para que entiendas las cosas como son. Entiendas, por ejemplo, que no es por maldición ancestral, sino que es para que superes las maldiciones ancestrales. Es para que entiendas que trabajar en las obras de Elohim es Shabbat. Es para que entiendas muchas cosas, y eso no se entiende hasta que no se te cambian los ojos y ese ADN divino no se pone sobre ti. Y esto es lo que hizo, ¿no? Entonces le dijo en el verso 7, dice: y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Entonces, ¿quién es el enviado aquí? El enviado es el ciego. Coloquemos las cosas en su lugar. El enviado es el ciego. Y envía el Mashiach al ciego antes de que el ciego pueda ver su rostro. Porque hasta este momento no lo ha visto todavía. Él unta con barro y le unta con barro los ojos y con la saliva y lo manda a Siloé. Y ya allí en Siloé, en el estanque, es cuando él abre los ojos y ya ve. Pero en este momento todavía no ve el rostro del Mashiach. Lo va a ver en determinado momento que vamos a ver, pero todavía no. Todavía no ha visto el rostro del Mashiach. Y esto no es casualidad. Esto es porque primero se te abren los ojos, vas viendo, vas percibiendo, pero tienes que llegar a percibir y a encontrar y a entender el rostro del Mashiach, poco a poco. Entonces, en este verso 7 vemos que el enviado fue el ciego para ver, naciendo ¿de qué cosa? Del agua y del Ruach, del agua y del espíritu. Verso 8. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Y es que este hombre, antes de encontrarse con el Mashiach y antes de que el ADN divino se le pusiera en los ojos, pues era un indigente intelectual. No sabía, no opinaba, lo llevaban por donde querían. Allí los dueños del cotarro eran los fariseos, como vamos a ver, y él era llevado de mendigar a seguir mendigando y podríamos decir de mascota de los fariseos y del pueblo. Y de mascota, y además que todo el mundo opinaba como los discípulos, que era por el pecado de los padres o de él mismo, de manera que no solamente era ciego, sino a ojos vista de los fariseos
y de todo Israel era pues un indigente intelectual y un pecador. Entonces, un leproso, en definitiva, un leproso. Entonces, viviendo en esta indigencia intelectual, pues nuestro Elohim, bendito sea, se encuentra con él, le pone ese ADN divino en los ojos y dice en el verso 9, unos decían, es él, no decían otros, sino que es uno que se le parece, pero él decía, el mendigo, soy yo. En otras versiones dice, yo soy. Porque es un proyecto de la amada, este hombre, este ciego, es un proyecto de la amada que sería equiparada a Elohim ya al final de los tiempos con los 144.000 y con la amada que se lleva el Mashiach. También es un yo soy, equiparada a nuestro Mashiach. Todos serán uno en él, en el Mashiach. Entonces esta amada que se iba a acoplar en el Mashiach, o que se va a acoplar en el Mashiach, que se va a unir, pues tiene el precedente profético de este ciego, porque este ciego ya empezó a ver lo que había que ver como amada del Mashiach, con el ADN divino en los ojos, con el ADN de Elohim. Entonces ya entiende que yo soy. Ya se empieza a su autoestima subir y ver quién era, quién estaba organizando allí y lo que de verdad estaba pasando con su vida y el mensaje de verdad del Mashiach. Entonces dice, yo soy, aquí se convierte en proyecto de la amada. Verso 10, dice, le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? ¿Cómo pues? Entonces, los vecinos y los fariseos sobre todo, le preguntaban, ¿cómo? El cómo, le preguntan el cómo. Pero ¿por qué le preguntan el cómo si el punto es el quién le había hecho abrir los ojos? Pero ellos preguntan ¿cómo? ¿Por qué preguntan así en ese Israel, en ese fariseísmo que estaba dominando? Porque creían que detrás de este milagro, de esta sanación, había una pócima o un bejurje, pero nunca un ser humano. Si le hubieran dicho que he recuperado mi vista por una mezcla de sésamo y no sé, azafrán, pues se lo hubieran creído, porque eran así, se focalizaban en el ritual, en los ingredientes y no en el cocinero que tenían allí, que es nuestro Mashiach, ¿no? Que es el preparador de todo, ¿no? Entonces, por eso insistían en el cómo, no en el quién. Y ahora vamos a seguir ahondando sobre eso. Verso 11. Él respondió, el ciego, ese hombre que se llama Yahshua, de momento lo ve lejano porque todavía no le ha visto el rostro, por eso le dice ese hombre que se llama Yahshua hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Y luego ya, entonces yo me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese lejano todavía? Porque todavía no había visto nadie su rostro, ni el mismo ciego, ni mucho menos los fariseos. Entonces le llaman de ese, ¿no? Y le dice, me dijo, ve a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. I don't know. Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque no conocía todavía al Mashiach, no le había decidido seguir y no sabía quién era, principalmente porque no sabía quién era. Entonces, dice ese, porque están lejos de su rostro todavía. Ahora en los versos 13, 14 y 15 dice,
Lo llevan a los fariseos, al que antes era ciego, era Shabbat, aquí vemos, el día en que Yahshua hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo, de nuevo, el cómo, no el quién. Y ya sabían que había un quién, pero no querían saberlo, no querían la persona, querían el método, pero no la persona. Entonces le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces preguntan el cómo, esto es, el ritual. ¿Qué ritual has hecho? No quién le hizo recobrar la vista. Y este era el punto, que había un quién. Había detrás de esto un ser humano. Pero claro, el fariseísmo no quería un ser humano, porque mientras Elohim fuera desconocido, podrían seguir haciendo y deshaciendo y manipulando. Claro. Ahora, verso 16. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Elohim porque no guarda el Shabbat. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces, de nuevo, el cómo y no el quién, decían guardar el Shabbat sin vivir el Shabbat, porque vivir el Shabbat era hacer las obras de Elohim, trabajar en las obras de Elohim es Shabbat, como hemos dicho antes. ¿Y qué son estas obras de Elohim? ¿Qué eran estas obras de Elohim? Pues estas obras de Elohim eran transmitir el ADN divino, como hizo Yahshua. Transmitir el ADN divino. Porque transmitir el ADN divino hacía que manifiestas son, ¿qué cosa? Las obras de Elohim. Manifiestas son las obras de Elohim. No era guardar el Shabbat ni vivir el Shabbat, servir como servía el fariseísmo a la comunidad del cómo. Todos los que preguntan cómo se guarda, cómo se hace, cómo me acuesto, cómo me levanto, guíame, dime cómo he de vivir. Todos los que no entienden el cómo, pues es que es porque desconocen el quién. Si conoces el quién, que es Yahshua, por supuesto el cómo se hace ya viene después, y fluido, te fluye. Y entonces es cuando manifiestas las obras de Elohim, cuando ya empiezas a conocerlo. Entonces el fariseísmo lo que hacía era servir a la comunidad del cómo, servir a la comunidad del ritual. Guardaban el Shabbat, pero para reunirse, arreglarse, vestirse, ir para la sinagoga, y entonces servían a la comunidad. Con todos los arreglos, con toda la parafernalia, reparaban más en la parafernalia, en el cómo, en el ritual. 17, verso 17. Verso 17 dice, entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió que es un profeta. Hasta aquí no le había visto el rostro, por eso dice que es un profeta. Y preguntamos hoy, ¿no será que quien lo siguen viendo como un profeta o como un engendro, más aún, como simplemente un engendro, ¿no será que es que no han visto el rostro del Mashiach? Pues la respuesta es que duda cabe. Y había una incredulidad. Entonces, él dice, y le preguntamos a toda la gente que está comenzando a ver con estas llamadas raíces hebreas, ¿no? Tú que has comenzado a ver, si no crees que Yahshua transmite el ADN divino y que hace las obras manifiestas de Elohim, pues entonces, si crees que es un profeta, así parecido a Moshe, del cual tampoco conocían, como vamos a ver ahora. Pero esto es una conclusión para fariseos. Esto era la conclusión de los fariseos, que es que era un profeta.
Y entonces pero para los fariseos ni siquiera llegaba a la talla del profeta. Ahora verán, verso 18. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista. Entonces no creyeron en Yahshua ni siquiera como profeta. No lo identificaron ni siquiera como profeta. Versos 19, 20, 21 dice, y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo el que decía que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Ni quién le ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, puede hablar de sí mismo. Y aquí entran otros protagonistas que son los padres, otra figura profética, porque para los padres del miedo ya del cual estaban presos, encarcelados, a ellos no les importaba ya ni el cómo ni el quién ante esta presión de los fariseos. Ya no les importa ni el cómo ni el quién. Había obrado así con su hijo, hacerle ver, porque nunca había visto. Entonces los padres se desentienden del favor desproporcionado que había hecho Yahshua HaMashiach con su hijo. Claro, aquí los padres dan a entender que no es importante para ellos, porque si no es importante ni el cómo le han abierto los ojos, ni el quién le ha abierto los ojos, es que para los padres no era importante. Aquí vemos otro dato, otra cosa, ¿no?, a tener en cuenta. Entonces se desentienden porque no era importante para ellos. Porque para ellos no era importante la visión del hijo, porque los padres tuvieron al hijo para que el hijo fuera ciego. Por eso fue ciego. Porque los padres tuvieron al hijo para que el hijo fuera ciego, se guiara por allí donde le dijeran y nunca tuviera ese ADN divino en los ojos, nunca pudiera ver, y así ellos fueran los padres de la ceguera. ¿Por qué el ciego estaba ciego? Porque tenía unos padres de la ceguera que no dieron a su hijo para que viera, por tanto no le dieron ni siquiera luz, le dieron más bien a tinieblas, dado que tenían miedo, y que el miedo es tinieblas en sí mismo, y tinieblas a esta corrupción a todos los niveles que practicaba el fariseísmo. Versos 22 y 23 dice, sus padres decían esto por miedo a los judíos, ahí lo tienen, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Mashiach, quedara excluido de la sinagoga. Pero si ellos sabían que debía venir un Mashiach, ¿por qué este que es Yahshua no puede ser el Mashiach? Porque a ellos le interesaba seguir comerciando con el Dios desconocido y seguir ganando con un Dios desconocido que solo pudieran impartir ellos. Entonces, los padres lo que tienen son padres de ceguera por el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a la exclusión, a ser excluidos de la comunidad. Y así funciona todavía. Verso 24. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, solo a Dios. Uy, me he pasado de frenada. Dice, da gloria a Elohim. Da gloria a Elohim, porque nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yahshua es un pecador, lo sabían ellos. Da gloria, da esplendor, ciego, mendigo, que para mí todavía eres un mendigo, aunque hayas recuperado la vista, siempre serás un mendigo intelectual porque vas a tener que depender de nosotros toda la vida. Da gloria al eterno desconocido.
que es ese Dios que te presentamos nosotros. Da gloria a ese eterno desconocido, el cual nosotros dosificamos. Es dosificado, te lo damos a cuentagotas cuando y como queremos, porque está nuestro mandado. Dosificado por nosotros los fariseos. Verso 25. Les respondió, si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Entonces, no lo sé si es un pecador o no es un pecador. Pero aquí le honra al ciego que había recobrado la vista, que está libre de prejuicio. Él dice, no lo sé. ¿Por qué? Porque no le había visto el rostro todavía, no lo conocía. Pero el pecado, por supuesto, era de los fariseos, que ya iban con el prejuicio de que era un pecador, señores. Verso 26. Dice, le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Qué hizo y cómo lo hizo? Esto es, ¿con qué cábala aplicada? ¿Con qué cábala aplicada y con qué cuento del Talmud te ha venido? Digo, para copiarlo también nosotros, para hacer esos milagros, dirían los fariseos. Verso 27. Verso 27. Él replicó, os lo he dicho ya, y no me habéis escuchado, ¿por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? A esos inquisidores los mató con estas palabras. Dices, ¿qué queréis también haceros vosotros sus discípulos? Y ahora es ya cuando lo maldicen totalmente. En el verso 28. Le dicen, ellos le llenaron de injurias, le dirían de todo. Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces se llenaron de maledicencias e injurias estos ponderados ilustrados que nunca perdían el control porque eran dueños del cotarro, pero aquí pierden el control, aquí se llenan de malas palabras, es que los sacó de quicio. Y dice, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Pero ¿cómo vais a ser discípulos de Moisés si a Moisés tampoco le habéis visto? Si no lo conocéis. Si a Moisés no lo conocéis. Entonces en el verso 29 nos dice, verso 29, nosotros sabemos que a Moisés le habló Elohim, pero ese no sabemos de dónde es. Porque el Mashiach, es ese que llamaban Yahshua, ese Mashiach, que vosotros estáis siempre hablando de él y que hace tantos milagros, pues es de procedencia dudosa. Se dice por ahí un tal Pantera, procedencia dudosa. Entonces esa procedencia dudosa, claro, se la tiran de esta manera, ¿no? Porque dan a entender que era hijo de fornicación. Entonces, esa procedencia dudosa se la intentan inculcar a día de hoy, siglo XXI, a la gente y le sigue diciendo profeta, engendro, hijo, procedencia dudosa. Ahora, este verso es el que le da título a nuestro mensaje, verso 30. Dice, el hombre le respondió, eso es lo extraño. O también en otras traducciones, eso es lo más grande. Eso es lo más grande. Que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Eso es lo más grande. 2 puntos. Que vosotros, que no mostráis otra cosa que un Dios desconocido y nunca conocible, decís saber de Elohim, pero no sabéis de este portento que ha tenido lugar, que es lo más grande que se ha hecho en el planeta Tierra, de darle la vista a un ciego de nacimiento. Entonces no sabéis un carajo de nada. Verso 31 y 32. Dice, sabemos que Elohim no escucha a los pecadores. El hombre le respondió, verso 30.
Sí, eso ya lo hemos explicado. Dice, el hombre le respondió, eso es lo más extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Elohim, sigue su razonamiento, su razón acierto, este ciego, ya recobrada la vista, dice, sabemos que Elohim no escucha a los pecadores, mas si uno es piadoso, lo leemos en el verso 31 aquí, porque esta versión es muy mala, dice religioso, pero nada que ver. Entonces aquí en el 31, vamos a ver si dice lo mismo o es más acertado. Dice, sabemos que Elohim no escucha a los pecadores, sino que al hombre temeroso de Elohim y cumplidor de su voluntad, a ese es a quien escucha. Esta versión es un poco más acertada. Entonces, pues en este verso 31, pues le dice que el que es piadoso, el que se apiada de verdad y no tiene a la gente de mascota, para sentirse mejores y para decir que quien pecó, este o sus padres, y para sentirse ya superiores, y perder de vista que todo es para manifestar las obras de Elohim cuando llegamos al conocimiento, al conocimiento del Mashiach. Dice, al que es piadoso y cumple su voluntad, a ese él escucha. Jamás se ha oído decir, esto lo deja ahí, dice, jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Ahí tienen. Le dijo, ahí lleváis porque estáis, queráis o no, estáis ante algo extraordinario. Esto no se ha visto antes. Y esto lo percibe el que había sido ciego antes que estos que siempre habían visto. Y ahora nuestro Mashiach también va a jugar con estas figuras. Entonces dice en el verso 33, si este no viniera de Elohim, continúa, no podría hacer nada. Ahora ya es este, ahora ya no es ese, ya es más cercano porque llega a conocerlo, a ir conociéndolo, cuando le atacan esta raza de víboras. Entonces dice, ya es cercano el Mashiach, para el que había recobrado la vista, pero para el fariseísmo seguía siendo ese. Para el fariseísmo seguía siendo ese. Dice, ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado, que eres pura llaga, que eres un pecado andante, y nos dan lecciones a nosotros, y le echaron fuera. ¡Ah, amigo! Y ahí fue el momento. Entonces, vemos que aquí el pecador no nace, porque ellos desconocían a Elohim, no entendían nada, por eso le dicen, has nacido todo entero en pecado. Mentira, el pecador no nace, el pecador se hace. El pecador se hace, el pecador no nace siendo pecador, no nace practicando el pecado, sino que se hace. Y esto lo desconocían, el pecado no se nace, el pecador no se nace, sino que se hace. ¿Y cuál era el pecado del ciego, según el fariseísmo? Bueno, según el fariseísmo, pues lo tenía todo, había nacido puramente siendo él todo pecado, ¿no? Pero para el Mashiach, como les ha dicho en el verso 3, dice, para que se manifiesten las obras de Elohim, para eso estaba ciego. Entonces, para el Mashiach, el pecado del ciego había sido manifestar las obras de Elohim, digo, para los fariseos. Si el Mashiach le hubiera enseñado a este ciego, de hecho se lo dejaría ver de alguna manera, que el pecado en el que él estaba incurriendo, según el fariseísmo, era manifestar las obras de Elohim. Y en Shabbat encima. Ese fue su pecado. Eso es lo que el fariseísmo vio como pecado, manifestar las obras de Elohim. Entonces es cuando es echado fuera, verso 35, dice, Yahshua se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo, ¿tú crees en el ser humano? De manera que es echado fuera. Y es que cuando comprendes lo que es Babilonia, tú mismo sales. Y además
si no sales te van a echar, te van a botar de todas maneras. Entonces aquí es cuando sale de Babel, sale de Babilonia, este ciego recobrado por el Mesías. Así, de esta manera, saliendo de Babilonia es cuando se encuentra con él, con Yahshua, y ahora sí, le ve el rostro. Entonces, cuando le ve el rostro, el Mashiach le pregunta, ya está viendo el rostro, de ese Dios desconocido que le habían ocultado siempre. Entonces el Mashiach le pregunta, la pregunta clave, ¿crees en el ser humano? Porque los otros, el fariseísmo decía que sí, que creían en un Dios ajeno a la humanidad, un Dios desconocido. Pero aquí el Mashiach, la pregunta clave que le hace es, ¿crees en el ser humano? Y en el verso 36 dice, él respondió, ¿y quién es, patrón, para que crea en él? Le dice, ¿quién es el ser humano? Pero bueno, no había seres humanos allí. ¿Por qué le pregunta el ciego? Bueno, ¿y quién es el ser humano? Le hizo una pregunta muy sencilla a nuestro Mashiach. Bueno, muy sencilla en su complejidad. Pero dijo, ¿crees en el ser humano? Si había allí, si estaba rodeado de humanos, ¿no? Este ciego recobrado había estado rodeado de humanos, ¿o no? Porque dice, ¿y quién es el ser humano? Si aquí controlan los puros demonios. Aquí controlan las personas que se dejan parasitar por los demonios y aquí no hay seres humanos. Le estaba diciendo, le estaba respondiendo. Por eso no sabía lo que era el ser humano. Hasta que no vea al Mashiach, que es nuestro prototipo, nuestro patrón. Verso 37. Dice, Yahshua le dijo, ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es, le has visto, ahí va todo. Este era el propósito de tu vida, que le vieras, porque has visto la solución a ese sistema perverso demoníaco en el cual no hay seres humanos. Yo soy la estatura del ser humano, yo soy el ser humano y voy a crear, voy a patrocinar una comunidad de seres humanos, de Mashiachim, de futuro Elohim, de mi amada. Entonces en el verso 38 dice, él entonces dijo, creo, patrón, y se postró ante él. ¿Qué cosa hizo? Se postró ante él. Porque supo, el ciego recobrado ya la vista, supo que el ser humano era el Mashiach. Y el Mashiach, el Elohim que le habían ocultado. Y como se lo habían ocultado y comprende quién era en ese momento, entonces se postra y lo adora. Le pese a quien le pese, esto es así. No estamos ante un Dios desconocido. Estamos ante un Elohim que ha hecho manifiestas las obras de Elohim. Verso 39. Verso 39. Dijo Yahshua, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. ¿Y por qué no veían? Porque se lo impedían. Y él vino para los que estaban impidiendo ver, se volvieran ellos ciegos. Ahí lo tienen. Por eso en el verso 40 le dicen, algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Le dicen los fariseos que le oyeron esto. Dice, nosotros somos ciegos porque vemos, y en su locura, si hubieran completado la frase, le hubieran dicho, nosotros somos ciegos porque vemos a un Moisés desconocido y un Dios desconocido. Claro que sois ciegos y locos porque os lo inventáis. Ni sabéis quién es Moisés, ni sabéis quién es Elohim. Y verso 41 dice, Yahshua le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces los que habían estado ciegos por ellos, impedidos por ellos, habían sido víctimas de ese sistema perverso, endemoniado, en el cual no había ser humano, en el cual nadie es bueno.
y que las obras de Elohim no son manifiestas, son siempre ocultas y ocultistas. Entonces, si dicen vemos, ellos decían vemos a un Moisés inventado y a un Dios Padre inventado y que se siguen inventando. Y que se siguen inventando. Entonces, como se lo siguen inventando y siguen estando ciegos, porque dicen vemos y es mentira que no ven nada, sus pecados permanecen. ¿Pero cómo permanecen sus pecados? En el tiempo, porque es lo mismo. Se han perpetuado estos fariseos en el tiempo. Sus pecados permanecen, sus pecados de ocultación, sus pecados de decir que ven a un Dios que realmente no ven, sus pecados de decir que esperan a un Mashiach que de verdad no esperan, porque los llevó y los lleva a confrontarse y a definirse ellos mismos, y que define la vida y el bien del mal, y eso a ellos no les interesa. Lo que les interesaba era, pues como digo, manejar ese cotarro y inventarse, decir que eran discípulos de Moisés cuando a Moisés no le habían visto y lo habían tergiversado todo con el Talmud ya, y además se inventaban a un Dios Padre totalmente, como decimos, valga la redundancia, pues artificioso, que no existía más que en sus calenturientas mentes, porque estaba allí mismo y no lo veían, que es nuestro Mashiach. Entonces esos pecados de esos fariseos se han perpetuado en el tiempo porque siguen pensando exactamente lo mismo, estos fariseos, al día de hoy. Y hoy responden al nombre de mesiánicos, y hay quien responde también a ministerios que se hacen llamar independientes, pero que son descendencia de estas serpientes endemoniadas de los fariseos. Y hasta aquí. Pues hasta aquí, tengan mucha shalom, y inmediatamente después vamos a grabar el video que nos toca de Eclesiastés. Shabbat shalom, y ahí seguimos. Espero que les haya gustado, denle me gusta y suscríbanse si les ha gustado para seguir deleitándose con los videos, con las enseñanzas que nos da nuestro bendito Elohim. Shabbat shalom.